Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a nuestro espacio de psicoanálisis y salud mental. Un tiempo y un lugar para hablar acerca del psicoanálisis y acerca de cómo funciona nuestro aparato psíquico. Muy buenas tardes, mi nombre es Virginia Valdominos. Bienvenidos a esta consulta internacional de psicoanálisis desde donde cuidamos de la salud mental de la población internacionalmente y presencialmente también, online y presencialmente en Madrid, en Alcalá de Henares, y a través de videollamada, estén donde estén, pueden comenzar un psicoanálisis con Virginia Valdominos, psicoanalista del Grupo Cero. Muy bien, el tema de hoy, ya saben que vamos tratando cada lunes un tema diferente sugerido por nuestros seguidores, sugerido por ustedes. El tema de hoy ha sido planteado por uno de nuestros seguidores y es el siguiente. Dice, si todo radica en el psicoanálisis, ¿los fármacos que tienen efectos perentorios y son adictivos no deberían relegarse? Esa es la pregunta que nos planteó nuestro seguidor, es de la que quiere que hablemos y nosotros vamos a comenzar entonces a trabajar este tema. Es una buena pregunta. La relación entre el psicoanálisis y los fármacos es un tema crucial en la clínica contemporánea, más ahora que incluso los propios psicólogos están luchando desde el Colegio de la Psicología para medicar a los pacientes. Bueno, el psicoanálisis no medica, no utiliza fármacos para curar, sino que se trata de una cura a través de la palabra. Y en ese sentido, nosotros no tenemos nada que intervenir en esa lucha, en esa reivindicación, porque nuestras herramientas de trabajo son otras. Son herramientas propiamente humanas, que es la palabra, es el lenguaje, y también las transformaciones que produce el psicoanálisis se producen a otro nivel y se producen en la realidad psíquica del paciente. No estamos hablando de ninguna cuestión biológica, sino más bien psíquica, que es otro mundo, es otra dimensión del ser humano. Entonces, pero es verdad que tampoco el psicoanálisis está en contra del uso de los medicamentos. No nos importa que el paciente esté tomando medicamentos, no tiene que ver con lo psíquico. Cuando es necesario que el paciente tome medicamentos, no estamos para nada en contra, pero es verdad que el psicoanálisis sí que cuestiona que se apliquen medicamentos para tratar lo que son malestares o problemáticas de tipo psíquico, porque ahí los fármacos no tienen ningún tipo de... no sirven. Lo que cura los problemas psíquicos, los problemas, las enfermedades mentales, los problemas del estado de ánimo es el psicoanálisis y no los fármacos. Los fármacos, en todo caso, podrán aliviar síntomas de una manera inmediata, pero no van a resolver las causas profundas de una enfermedad psíquica o de un conflicto psíquico o de un sufrimiento de carácter psíquico. En todo caso, los síntomas van a ser una especie de parches que van a enmascarar el problema, van a tapar, van a ponerle como una especie de disfraz sin que el paciente pueda trabajar psíquicamente cuáles son esas causas profundas de su enfermedad o de la problemática que padece. Entonces, ¿el riesgo de tomar fármacos cuál es? Porque hay riesgo, por supuesto. Los fármacos tienen un efecto secundario. No es como el psicoanálisis, que no tiene efectos secundarios, son todo beneficios. El riesgo de la medicación no solamente es la adicción que produce la medicación, sino también esos efectos secundarios que pueden silenciar lo que el síntoma tenía para decir, lo que a través del síntoma ese sujeto está expresando, que es lo que nos dice el psicoanálisis, que el síntoma tiene un sentido, es una expresión de algo que ese sujeto, esa persona no ha podido decir de otra manera y lo está diciendo por medio del síntoma y la enfermedad. La ansiedad, la depresión, el insomnio no son simples fallos químicos, no es una cuestión química la que está produciendo este tipo de problemáticas.
sino que son formaciones del inconsciente. Es nuestro aparato psíquico el que de alguna manera está formando, produciendo este tipo de enfermedades, pero como como una solución, la mejor solución que la persona encontró en un momento determinado para un conflicto psíquico. Podemos considerar entonces que son mensajes cifrados que nos hablan de la historia del sujeto y de cuál es su posición psíquica, su posición con respecto a su deseo. Por lo tanto, va a ser muy importante los síntomas, la enfermedad, el discurso que trae el paciente al análisis, va a ser muy importante para nosotros y vamos a partir de ahí para intentar comprender qué le está pasando, cuál es ese conflicto y cómo lo está resolviendo que le está haciendo enfermar, tratando de ayudarle a encontrar fórmulas y formas de resolver ese conflicto de una manera más saludable. Por lo tanto, enmascarar esa cuestión lo que va a hacer en todo caso es perpetuar ese conflicto y perpetuar la falta de una solución. A nosotros lo que nos interesa es que el paciente comience a hablar para que esa cuestión empiece a aflorar y a salir cuanto antes y podamos transformarla. Hola Manuel Borja, buenas tardes. Ahora bien, es cierto que la medicación hay momentos en que puede ser un soporte, ¿no? Desde algunas tendencias terapéuticas, ¿no? Desde nuestra tendencia. Ya hemos dicho que el psicoanálisis ni receta fármacos ni los utiliza como herramientas. Pero es cierto que a veces llegan pacientes a la consulta que vienen medicados por otros especialistas, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en quitarle la medicación o no quitarlo, eso debe ser su médico el que vaya haciendo esa labor de demostrar al paciente cómo debe hacer esa retirada de la medicación. Lo que sí que notamos es que a medida que empezamos a hacer un trabajo psíquico con estos pacientes, ellos mismos van, digamos, fortaleciéndose su realidad psíquica, su capacidad para trabajar, su capacidad para amar y van poco a poco prescindiendo de esos fármacos. Nosotros, en cualquier caso, la única recomendación que les hacemos es que hablen con sus médicos para que les indiquen cómo deben ir retirándolo. Nosotros no entramos a trabajar ahí en esa cuestión. Nosotros lo que trabajamos es psíquicamente, por medio del psicoanálisis, la realidad psíquica del paciente. ¿Por qué? Porque reducir toda la vida psíquica a un problema bioquímico, a una cuestión bioquímica, a tomar o no tomar un medicamento, es una perspectiva muy limitada de lo que es un ser humano, ¿no? Un ser humano es mucho más complejo y mucho más amplio que eso, y la manera de trabajarlo, por tanto, es por medio del psicoanálisis. Entonces, no se trata de eliminar los fármacos, sobre todo aquellos que le hacen bien al paciente y que necesita tomar para determinadas enfermedades. Pero los psicofármacos ya decimos que no sirven de mucho y además que lo que sí que entramos es en cuestionar el uso indiscriminado de los psicofármacos, ¿no? ¿Para qué? Para poder devolverle al sujeto la capacidad de preguntarse por el sentido de su malestar, por qué le está pasando eso, para que se pueda autoconocer y autotransformar. Entonces va a ser muy importante dejarle al sujeto sus plenas facultades, aunque inicialmente incluso los trastornos más graves del carácter psicótico, inicialmente el paciente parece que no tiene sentido lo que dice o que está delirando. Bueno, para el psicoanálisis el delirio ya es un intento de volver de nuevo a vincularse a la realidad. Con lo tanto, hay que dejar que ese delirio curse en el análisis y escucharlo como si fuera un sueño. Para nosotros es importante que el paciente pueda tener esa libertad de asociar libremente, de hablar. Por eso el psicoanálisis no se opone a la psiquiatría, pero sí propone otra vía diferente a la psiquiatría, la del trabajo con la palabra, la de ese trabajo que no adormece el síntoma, sino que lo que permite es transformarlo, permite que el síntoma se exprese en el contexto analítico, en ese experimento, en esa situación experimental que es el psicoanálisis,
que podamos, que ante nuestra propia mirada eso se vaya a develar, a poner de manifiesto, y a partir de ahí entonces ya podemos interpretar esas cuestiones inconscientes que están en juego en la producción y mantenimiento de ese síntoma, y por medio de la interpretación podremos transformarlo. Por poner un ejemplo, vamos a hablar de los antidepresivos para ver el carácter que pueden tener y el peligro de los antidepresivos, que en este momento se recetan, digamos, con mucha indiscriminación y sin juzgar los efectos perjudiciales que pueden tener sobre los pacientes. Vamos a hablar de un ejemplo aplicado al suicidio, ¿no? Sobre el peligro de tomar antidepresivos. El uso de los antidepresivos en el tratamiento de la depresión es un tema delicado, ¿no? Especialmente cuando se trata de pacientes que se encuentran en situación de riesgo de suicidio. Se suele pensar, la gente piensa, o algunas personas que acuden a este tipo de profesionales, a la psiquiatría, que el antidepresivo va a curar la depresión, porque al tomar el antidepresivo es cierto que se alivian ciertos síntomas. Pero vamos a ver, el problema es mucho más complejo que eso. La depresión es mucho más compleja. Hemos dicho, somos sujetos complejos. Y cuando una persona se deprime, hay causas y motivos inconscientes de esa depresión. Y esos son los que tenemos que abordar para poder producir un estado de salud permanente, ¿no? No se trata de quitar los síntomas o aliviar los síntomas y dejar ahí el problema, ¿no? Para entender el peligro de los antidepresivos en el caso de pacientes deprimidos y sobre todo estos que tienen riesgo de suicidio, vamos a poner un ejemplo clínico, ¿no? Llega a la consulta una persona que está profundamente deprimida, ¿no? Una persona que está tan deprimida que puede estar paralizada, ¿no? Por ese estado depresivo la paraliza, ni siquiera tiene la energía para ejecutar un acto suicida, está toda la energía psíquica puesta en el conflicto psíquico inconsciente que da lugar a una depresión, y eso paraliza a la persona, no tiene energía para suicidarse, digamos, ¿no? Ese escenario, que es un escenario muy habitual en los pacientes gravemente deprimidos, cuando vienen a la consulta nosotros lo que vamos a permitir es que hablen. Y al hablar vamos a permitir que ese conflicto psíquico de base que está subyaciendo a su depresión pueda ir modificándose. Pero ¿qué sucede si esta persona, en vez de acudir a un psicoanalista, acude a un psiquiatra y le recetan antidepresivos? Bueno, pues que eso puede generar un efecto paradójico, fíjense ustedes, porque al principio del tratamiento es posible que la activación psicomotora mejore antes que el estado de ánimo. Es decir, al tomar antidepresivos, esto hace que se produzca una activación de lo que es el aparato motor, ¿no? la acción, pero incluso esa mejora puede anticiparse a la mejora del estado de ánimo, lo que significa que el paciente puede recuperar la fuerza para llevar a cabo un acto que antes solamente podía fantasear, pero ahora, como ha recuperado su capacidad de acción, puede llevarlo al acto, ¿no? Es por eso que el riesgo de suicidio aumenta, sobre todo en las primeras semanas de medicación, especialmente en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con los antidepresivos en personas gravemente deprimidas con riesgo de suicidio. Recomendamos encarecidamente a los familiares de estas personas recurrir al psicoanálisis. De hecho, el otro día nos comentaban algunos especialistas, profesores universitarios, cómo el riesgo de suicidio en jóvenes se está incrementando, no el riesgo, sino el acto suicida en jóvenes se está incrementando muchísimo, y
en nuestra opinión, tiene que ver con esta cuestión, con la ingesta de antidepresivos, que aumenta en gran medida el riesgo de suicidio, sobre todo en las primeras semanas de utilización de estos tratamientos farmacológicos. ¿Por qué? Repito e insisto en esta idea, porque el fármaco hace que mejore el sistema, la activación psicomotora en el paciente antes de que haya mejorado su estado de ánimo, antes de que se haya curado o se haya transformado nada en el paciente, y por eso aumenta el riesgo de suicidio. Desde el psicoanálisis entendemos, sabemos, está súper estudiado que el suicidio, que la melancolía y el suicidio no se deben a un fallo neuroquímico, no es una cuestión neuroquímica, es una cuestión psíquica, es una enfermedad grave que tiene un fundamento psíquico inconsciente, que es sobre el que tenemos que trabajar para conseguir una transformación en el paciente. La melancolía, el suicidio, implica una relación particular del sujeto con respecto a su deseo. La depresión es una enfermedad psíquica, es una posición psíquica donde el sujeto tiene una posición particular con respecto a su deseo, con respecto al otro con mayúsculas, que llamamos en psicoanálisis, y también con respecto a su historia de deseos, la historia de cada sujeto. Entonces, el medicamento solo silencia el malestar, es un parchecito, es un disfraz del malestar, pero no permite el trabajo psíquico, no se hace ningún trabajo. Entonces, el conflicto inconsciente no ha sufrido ninguna transformación, no ha experimentado ninguna transformación, sigue estando ahí, sigue operando, sigue trabajando y va a buscar otras vías de expresión para expresarse, ¿no? Y entonces va a seguir expresándose a través de esa enfermedad. Que no le permitimos, que ahora el sujeto tiene más activación psicomotora, va a buscar otra manera, va a enfermar el cuerpo o va a enfermar al sujeto de otra manera. Por eso, el peligro real no es solo la adicción a los fármacos, ¿no? que está ahí, no es solo en los efectos secundarios negativos que tienen los fármacos para el cuerpo y para el sujeto, sino el hecho de que pueden cortar la posibilidad de hacer un trabajo psíquico serio que lleve a otra salida, que produzca una solución estable y saludable para el paciente. Entonces, no se trata de eliminar los fármacos en todos los casos, sino que se trata de reconocer sus límites y no confiar ciegamente en los fármacos como única solución. Lo que realmente va a transformar la vida de una persona, la vida psíquica de una persona, no es la química, no son los químicos, sino el trabajo que hace esa persona, el trabajo con la palabra. Eso es lo que verdaderamente va a transformar su realidad psíquica y su realidad material. El uso de antidepresivos en el tratamiento de la depresión es un tema delicado, especialmente cuando se trata del riesgo del suicidio, insistimos. Vamos a hablar de otro caso de utilización de los psicofármacos a nuestro entender como ejemplo de mala práctica, de algo que no se debe hacer, y es el administrar psicofármacos en el caso de los niños. Sé que hay muchas personas y muchos padres que sus hijos están medicados. Esto no hay que verlo como una crítica, sino que hay que verlo como la difusión de un conocimiento, que sepan que existen otras vías más saludables y más sanas, más convenientes y correctas de tratar a los niños cuando tienen un problema de este tipo, un problema psíquico. Lo que pasa es que estas otras vías, el psicoanálisis, la vía de la que vamos a hablar ahora, implica también un trabajo por parte de los padres. Y no todos los padres están dispuestos a hacer un trabajo por la salud de la familia, ¿no? Sino que piensan que la utilización de los fármacos y la administración de unas pastillas
pues les va a ahorrar trabajo, pero más bien al contrario. Un ejemplo claro de mala práctica en este sentido es el uso de psicofármacos en el caso de los niños diagnosticados como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, de hecho se hace un abuso en el diagnóstico de este tratamiento, que incluso la persona, digamos el científico que empezó a utilizar por primera vez esta etiqueta, reconoció después que era algo inventado, ¿no? Precisamente para prescribir este tipo de estimulantes que se recetan de manera masiva, como por ejemplo el metilfenidato, Ritalin, Concerta. Son estimulantes, son anfetaminas, ¿no? que se recetan a los niños. Imaginemos el caso de un niño inquieto, un niño que tiene dificultades para concentrarse en la clase, ¿no? Y con frecuencia interrumpe al profesor o la dinámica de la clase. Entonces, ¿qué sucede? Que en vez de preguntarse por qué está sucediendo esto, que es lo más normal, qué está pasando en el entorno familiar de ese niño, qué está pasando en ese niño en su posición con respecto a la autoridad, a la ley, o qué está tratando de expresar con esa conducta, qué se está tratando de expresar inconscientemente en ese niño, rápidamente se le etiqueta como hiperactivo. ¡Pum! Le pone la etiqueta y se le manda este tipo de fármacos para corregir, entre comillas, su comportamiento. Bueno, en esta sociedad donde vamos tan rápido, donde se niega el trabajo y donde se trata de incorporar rápidamente a los sujetos a la actividad, se piensa que así se va a resolver más rápido. Además de que también está la sobredeterminación económica de la venta de este tipo de productos, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede en este caso con este niño? Que en vez de preguntarse y hacer un trabajo psicológico, psíquico sobre él, se le recetan fármacos. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, pues vamos a tener un niño sin más tranquilo, más dócil, pero no porque se haya resuelto de ninguna manera el conflicto que ataca a ese niño, sino porque se le ha sedado químicamente. Se le ha puesto, digamos, un chaleco de fuerzas químico. El problema es que muchos de estos niños no tienen un trastorno neurológico, no tienen un trastorno químico, sino que ese problema responde a una realidad psíquica y social compleja que debemos estudiar. Puede haber angustia, puede haber problemas en la familia, puede haber falta de límites claros en el niño, o incluso puede ser una inteligencia que no encaja dentro de lo que es la educación tradicional. Pero claro, en lugar de abordar estas cuestiones rápidamente, se elige el atajo de ponerle una etiqueta y mandarle medicación. Bueno, contra eso estamos, ¿no? Frente a eso sí que estamos en contra, ¿no? Y todas aquellas medidas, tanto legislativas como sociales, como sanitarias, que vayan en esta dirección de medicar a los niños, se encontrarán con nuestra oposición, porque este tipo de problemas son más complejos y hay que abordarlos con el niño y también con los padres y familiares del niño e incluso también con los profesores, ¿por qué no? Desde el psicoanálisis sabemos que los síntomas en los niños son siempre una forma de decir algo, una forma de expresar algo. Entonces, taparlos con fármacos, taparles la boca a los niños con los fármacos para que no puedan hablar, no hacer el trabajo que hay que hacer con los padres y con el contexto, bueno, es una práctica, una mala práctica, una práctica que no solo medicaliza la infancia, sino que impide la constitución psíquica de ese sujeto, una constitución psíquica en pleno estado de salud. Es un golpe, es un ataque contra la infancia y contra esos sujetos. Lo que en la infancia se silencia con medicación va a regresar muchas veces después en la adolescencia o en la edad adulta de forma mucho más grave. Entonces es mejor tratarlo en la infancia, que normalmente son cuestiones que con pocas sesiones se resuelven con el niño, quizás los padres necesiten más,
pero si lo taponamos y lo tapamos, va a volver, va a regresar seguramente en la edad adulta y de una manera más grave. Recuerden que el tiempo del psicoanálisis también es cierto que no es de pasado para futuro, sino que lo que vemos en la consulta es que cuando llegan ya pacientes adultos, pacientes jóvenes graves, vemos que siempre hubo en la infancia alguna manifestación de este tipo que fue tapada o fue desapercibida o se pasó por alto y no fue tratada en su momento. Así que el desafío desde el psicoanálisis no es hacer desaparecer el síntoma de inmediato. No se trata de eso. Se trata más bien de escuchar qué nos quiere decir ese niño, darle otra vía de expresión para tramitar su malestar, dejarle que ese malestar, dejarle que hable para ver de qué se trata, cuál es la cuestión, la complejidad psíquica que debemos trabajar en el análisis y aplicar la regla y el método psicoanalítico para producir el deseo inconsciente de ese paciente. Permitir que un paciente enfermo, un niño enfermo, se construya como un adulto sano. Muchas gracias a todos. Este ha sido nuestro programa de hoy, hablando de los fármacos y qué opina el psicoanálisis acerca de los fármacos. Hemos desglosado nuestra posición y nuestro punto de vista y solo me queda por hoy decirles que a todas aquellas personas que deseen comenzar su psicoanálisis, que deseen dar otro abordaje a su trabajo psíquico, al trabajo de su salud, bueno, pues que pueden contar con nosotros, pueden contactar conmigo personalmente a través de mi página web www.virginiabaldominos.com. Estaré encantada de atenderles desde Madrid, España, tanto presencialmente en la consulta de Madrid o de Alcalá de Henares o de Camarma de Esteruelas, como online, estén donde estén, desde cualquier parte del mundo. Virginia Baldominos, servidora, podrá ayudarles a comenzar y a dar curso a su proceso psicoanalítico. Muchas gracias a todos, muy amables por acompañarme en este nuevo episodio del espacio de psicoanálisis y salud mental. Saludamos a Manuel Borja, Zuli Joaquín, Flaky Fairhead, Leo Lorenz y a todas las personas y seguidores que vais a ver este vídeo tanto en Facebook como en YouTube o cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias a todos. Ya saben que el psicoanálisis es para todos y que es una gran herramienta para vivir mejor los años futuros. No rechacemos nuestra humanidad, es mejor hablar. Gracias a todos. Seguimos en el próximo programa. Y pueden dejar sus sugerencias para que lo añadamos a nuestra lista y sigamos hablando cada lunes de un nuevo tema. Hasta la próxima.